A lo largo de los años he leído muchos libros. Algunos me entretuvieron, otros me hicieron reflexionar, pero estos que vas a ver en este video me cambiaron la vida. No son solo historias, son golpes de realidad, mapas del alma, llamadas de atención o refugios en tiempos difíciles. Algunos son muy conocidos, otros quizá no tanto, pero todos dejaron una marca profunda en mí. Voy a hablarte brevemente de cada uno, contarte de qué trata y luego compartiré contigo lo que significó personalmente. Al final, también te dejo unos libros bonus que, aunque no entran en el top principal, merecen ser mencionados. Disclaimer: este top no sigue ningún orden. Número 1. Maldito Karma, de David Safier. Una comedia espiritual protagonizada por una presentadora de televisión egocéntrica que muere y reencarna en una hormiga. Desde ahí comienza un viaje lleno de humor y lecciones de humildad mientras intenta acumular buen karma para renacer como algo mejor. Pues sí, ¿por qué este libro, El Maldito Karma? Es una historia bastante curiosa de este libro, la verdad es que no es que sea el libro el más como original o el libro con la mejor trama, la mejor historia. Sin embargo, quiero empezar el top con este libro porque fue el libro que me indujo a la lectura. Este libro empezó todo. La historia es muy peculiar, se les voy a decir rápido. Estábamos en República Dominicana de vacaciones con mi familia. Yo en ese momento no tenía ninguna ganas de leer. Sí quería crearme ese hábito porque en mi curso, cuando estaba en el colegio, muchos muchachos que eran muy inteligentes, que sacaban buenas notas en el curso, les gustaba leer. Y yo ya sabía dentro de mí que esto era muy importante para estimular también el cerebro. Entonces una vez que estaba acostado de frente a la playa, estaba aburrido, no tenía nada que hacer, y vi que mi mamá había comprado este libro en el aeropuerto. No lo estaba leyendo, así que me dio la curiosidad, lo abrí y empecé a leer unas páginas. Oh sorpresa, estas poquitas páginas se convirtieron en el todo libro. Me enganché tanto que me la acabé como en 2 días, lo cual es bastante rápido para alguien que no está acostumbrado a leer. Me impresioné cómo pude conectarme tanto con los personajes, cómo pude sentir tanto la trama de la señora como tal, sus diferentes vidas. La verdad, este libro fue el que me hizo ver que los libros son una nave para escapar a diferentes realidades. Por eso lo pongo en este puesto y por eso estoy muy agradecido con este libro porque fue el que me indujo a este maravilloso mundo. Así que nada, Maldito Karma de David Safier. Número 2. 22/11/63 de Stephen King. Una novela que mezcla historia, ciencia ficción y drama. Sigue a Jake Epping, un profesor que descubre un portal al pasado y recibe la misión de evitar el asesinato de John F. Kennedy. Pero para cambiar el pasado no es tan sencillo, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Es una historia sobre el tiempo, el amor y las decisiones imposibles. Bueno, ahora tenemos este tochazo del libro 22/11/63 del maestro del terror Stephen King. Un librazo que cualquier persona que no es muy lectora lo ve y va a sentirse intimidado o intimidada porque es un libro de... Primero, las hojas son grandes y son como 800 y pico páginas. Yo en ese momento solamente me he leído como 2 o 3 libros, entonces yo no estaba muy dentro de la lectura todavía y sin embargo me llamó mucho la atención ese libro, lo compré y wow, quedé fascinado. Si bien el primer libro que yo me leí de Stephen King, si no estoy mal creo que lo confundo, fue Carrie, lo cual también estuvo muy bueno. Este libro fue el que me hizo enamorarme del maestro del terror. Fue de principio a fin una maravilla de libro. Me encantaron los personajes. Sentí momentos de rabia, de mucha tristeza. Fue el primer libro que me hizo llorar. Nunca pensé que un libro podía crear tantas emociones dentro de mí. La trama es muy interesante. 800 páginas se van volando así. Este libro me lo leí muy rápido. Recuerdo que cuando me lo llevaba al colegio la gente me miraba como este enfermo. ¿Qué le pasa? ¿Qué libro? ¿Cómo va a leerse todo ese libro? Pero no, me lo leí, fue una maravilla. Por eso es que le guardo mucho cariño porque como bien saben ustedes, Stephen King es mi escritor favorito de todos los tiempos y fue también el que me introdujo pues al género del terror como tal en la literatura. Entonces por eso es que considero que este libro me cambió la vida. El número 3, El Lazarillo de Tormes. Publicado de forma anónima en el siglo XVI, esta novela fundó el género picaresco. Narra la vida de Lázaro, un niño pobre que sobrevive gracias a su astucia mientras sirve a distintos amos. Es una crítica aguda a la hipocresía social, la corrupción religiosa y las desigualdades de su época. Todo con un tónico irónico y mordaz. Muy curioso, ¿no? Que una novela como estas esté dentro de este top, El Lazarillo de Tormes. Es una novela muy interesante del pasado, de la época picaresca. Un libro que me hicieron leer en el colegio para un examen que nos iban a hacer.
Yo no estaba muy emocionado porque la verdad tenía un gran prejuicio frente a las novelas del pasado porque sabía que la escritura era muy distinta, pero con este libro me llevé una sorpresa muy grata. Si bien usualmente las ediciones que hay de estas son muy modernas, cuando empecé a leerlo estaba leyendo una edición que no tenía una prosificación moderna, entonces había muchas palabras que yo no entendía del pasado, del español pasado, como fermoso, que usaban en vez de decir hermoso decían fermoso y demás. Pero la historia fue muy interesante, sentí mucha empatía sobre el chico que estaba, pues, el protagonista de esta historia. En momentos me reí, en momentos me dieron ganas de llorar. Un cúmulo de emociones que me hizo ver que las obras del pasado tienen mucha importancia, incluso más que las modernas, porque son conversaciones con gente del pasado y nos permiten también viajar a épocas, pues, de antaño. Un libro que me encantó bastante y que siempre que lo leo me da como mucha emoción. Me lo leí como 3 veces porque me gustó mucho y porque es muy cortico además. Entonces, si no sabes cómo empezar en los clásicos del pasado, además de la época barroca, literatura española y demás, te recomiendo leer mucho El Lazarillo de Tormes. Una crítica a la religión, pero brutal. Por eso es que el libro es anónimo, porque donde hubieran sabido quién escribió este libro, seguramente hubieran condenado a la muerte a este hombre. O a mujer, quién sabe. Número 4. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Publicada en 1984, esta novela filosófica explora la vida de 4 personajes en la Checoslovaquia comunista. A través de sus relaciones amorosas y existenciales, Kundera reflexiona sobre el peso y la levedad de nuestras decisiones, el amor, la libertad y la identidad. Es una obra que combina narrativa, política y pensamiento profundo. Ahora nos movemos a un campo más filosófico, con La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Es una obra que ahora mismo no recuerdo mucho que digamos, hay muchas partes que no recuerdo muy bien, pero sí sé que es una obra que me hizo ver de nuevo leve que puede ser la existencia, lo mucho que podemos trabajar para algo, para que en cuestión de 2 segundos se acabe. La vida es tan superflua a veces que uno no se da cuenta de que verdaderamente somos muy afortunados de estar con vida. Todo lo que tú haces, tu crecimiento, tu nacimiento, vas al colegio, aprendes cosas, te enamoras, sales a la universidad, lo que sea, el camino que hayas tomado, todo puede acabarse en un abrir y cerrar de ojos, así como empezó de facilito, también de facilito acá. Este libro me abrió mucho la perspectiva sobre la vida, me hizo pensar, cuestionarme muchas cosas, y con la muerte de mi padre también como que hoy en día me hace como querer releerme este libro, porque sí hay muchas cosas que verdaderamente sí son útiles. Un libro que verdaderamente me abrió las posibilidades a la parte existencial también, y que la verdad considero muy buena obra. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Número 5. Hábitos atómicos, James Clear. Un libro de desarrollo personal que explica cómo los pequeños cambios diarios pueden generar transformaciones enormes. Basado en estudios científicos y ejemplos prácticos, Clear presenta un sistema claro para construir buenos hábitos y eliminar los malos. Bueno, este libro, al igual que algunos otros de este top, los tengo en formato ebook. Los compré, a diferencia de muchos de ustedes, los compré. A mí no me gusta, digamos que piratear obras, porque también le está robando a un autor que se mató escribiendo un libro que para que sea bueno, le está robando su oportunidad de que crezca, ¿no? Libros del pasado sí los consigo así normal, porque pues eso ya son libros como que sin derechos de autor, por decirlo así. Pero esta clase de obras sí me gusta apoyarlas. Entonces lo compré, fue caro, como $12. Pero bueno, Hábitos atómicos. Es un libro distinto a los otros que han estado en este top, porque no es de ficción, es de no ficción, es para mi vida personal. Un libro que verdaderamente me ayudó a crear nuevos hábitos, que me ayudó verdaderamente a quitar cosas malas que me estaban afectando personalmente en mi vida. La lectura es muy cómoda, da ejemplos muy interesantes y bastante digeribles. Y lo que más me gusta de ese libro es que uno lo puede aplicar tan pronto se lo lee uno, porque la teoría sin práctica no sirve. Lo hice con muchas cosas. Hoy en día estoy creando muchos hábitos también muy buenos, y también tengo como base este libro, muy bueno la verdad. Y lo pongo en este top porque verdaderamente cambió mi vida en el aspecto personal. Me cambió bastante y me sigue cambiando. Así que si no has leído este libro, sé que tiene mucho hype detrás, pero créeme que lo vale. Ese hype tiene justificación de ser. Hábitos atómicos, de James Clear. Número 6. Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Un manual contemporáneo sobre las dinámicas del poder basado en ejemplos históricos. Cada capítulo presenta una ley, su aplicación, su transgresión y su reverso, convirtiéndose en una guía directa y a veces polémica
sobre cómo influir y dominar en entornos sociales y políticos. Al igual que Hábitos Atómicos, también tengo las 48 leyes del poder en ebook, también lo compré. Es un libro que literal cuando lo empecé a leer me sentí como culpable, como, oiga, estoy leyendo esta cosa, esto es legal. Sé que tiene mucho hype detrás también, puede ser que la gente también exagera, pero efectivamente al leer este libro uno puede leer herramientas para evitar ser manipulado. Este libro puede ser tomado desde cualquier punto de vista. Puede ser tomado como para manipular, como también para evitar ser manipulado y conocer más sobre la sociedad. Es un libro con un enfoque muy maquiavélico. De hecho, Robert Greene se inspiró muy fuertemente en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo para crear este libro. Son cosas que uno en la vida empieza, o sea, uno lee este libro y empieza a analizar, pues madre, en mi vida esta persona me hizo tal cosa, es decir, esta persona tenía intenciones como raras, ¿no? Porque sí, o sea, como que uno empieza a desglosar cosas que le ha pasado en la vida con este libro y se da cuenta verdaderamente que el ser humano es bastante manipulador. Me gustó muchísimo, hay ciertas cosas que también son vainas sin sentido que no estoy de acuerdo, como todo libro, nada es perfecto, pero es una obra que te abre mucho los ojos sobre todo, ¿sí? Es una obra que te permite estar más despierto y una obra que verdaderamente entiendo por qué en algunas prisiones de Estados Unidos la banearon, porque pues tiene su poder. Una obra que mucha gente la odia, yo personalmente me gustó, da muchos ejemplos históricos Robert Greene para hablar de sus leyes, de sus regresiones y demás. Y la verdad es que es una obra bastante cómoda de leer. Las 48 leyes del poder de Robert Greene, recomendado. Número 7. 1984 de George Orwell. Una novela distópica publicada en 1949 que describe un mundo totalitario donde el Estado lo vigila todo y controla incluso los pensamientos. La historia sigue a Winston Smith, un hombre que empieza a cuestionar el sistema. Es una crítica al autoritarismo, la censura y la manipulación de la verdad. Aquí tenemos a 1984 de George Orwell. Esta edición como tal la había comprado hace como 11 años, 10 años, cuando estaba en Alemania. Está en inglés. Recuerdo que lo había comprado, estaba en el tren, en el metro, intenté leerlo y me aburrí de una. No, lo dejé y quedó como pendiente para después. Hace poco, como teniendo en cuenta que estaba leyendo distopías y demás, me dio por leer este libro, me empecé a enganchar de principio a fin y oh Dios, este libro es una maravilla, de lo mejor que he leído en mi vida. Es un libro que te da una perspectiva de la vida bastante pésima y nos hace ver que realmente en el futuro, si seguimos por cierto camino, no estamos muy lejos de esta distopía, donde uno no puede pensar con claridad, donde la historia es creada por aquellos que la pueden manipular. Es un libro que de principio a fin me mantuvo siempre con el corazón a mil. Tiene uno de los finales más desalentadores que tú puedes leer. O sea, yo esperaba que hubiera esperanza, no les digo nada más. Es una obra que me hizo reflexionar también mucho de la vida, mucho sobre el gobierno, mucho de nuestra supuesta libertad que tenemos. Eventualmente no veo muy claro el futuro también. La verdad, con todo lo que está pasando hoy en día, no sé cuál será el fin de la humanidad. Con el creciente desarrollo de la inteligencia artificial también trae otra cosa que me da mucho miedo. Pero bueno, no va el caso. Lo que quiero decir con esta obra es que es muy buena de principio a fin. Es una obra de terror, no importa lo que me digan. Esto es de terror. Esta obra me ha aterrado más que obras que sí son de supuestamente terror. Muy recomendado. Me cambió la vida porque me hizo cambiar mucho la perspectiva sobre todo lo que estamos haciendo. Si lo que creemos es verdad o falso, me hizo cuestionar mucho sobre incluso mi propia individualidad y demás. En fin, una obra que les recomiendo leer, pero que no me culpen si no pueden seguir viviendo de la misma manera que antes de haber leído este libro. Número 8. El Mahabharata. Una de las epopeyas más grandes de la literatura india, con más de 200.000 versos. Narra la historia de dos linajes familiares enfrentados en una guerra épica, pero va mucho más allá. Es una obra que abarca filosofía, ética, espiritualidad y política. Incluye el famoso texto del Bhagavad Gita. Aquí les traigo un libro que me leí hace relativamente poco, el Mahabharata. Pero ¿por qué una obra de estas está en ese top? ¿Por qué? Una obra de religión hinduista, que pues habla mucho de las costumbres hinduistas, de la religión como tal. Muchachos, yo soy una persona que en una larga parte de mi vida no fui religiosa. Cierta parte puede ser porque mi mamá desde pequeño me intentó como meter mucho la religión y la verdad no lo hizo de una manera adecuada. Me obligaba a ir a misas cristianas porque ella era cristiana y eso en vez de enamorarme de la religión, de enamorarme de Dios, me hizo alejarme bastante. Sin embargo, yo siempre tuve como esa noción de que hay algo superior, hay algo más allá.
pero no sabía darle como a materializarlo. Con esta obra me di cuenta de muchas cosas, me abrió mucho los ojos sobre muchas cosas, casi me hace convertirme al hinduismo. Hay muchas cosas que aún no estoy de acuerdo tampoco del hinduismo, pero sí me hizo creer en una entidad superior, en Dios. Eso no, es un poema literario, una epopeya, como lo dice su nombre, que la verdad te transporta al pasado. Es muy interesante, pasan cosas muy interesantes. De este libro se nutre mucho la religión hinduista porque hay muchísimas entidades, deidades de la religión hinduista que se hablan acá, que se introducen o que ya se sabía. Se habla también del avatar, pues más de los más conocidos, sino el más conocido del dios Vishnu, el cual es Krishna. Y la verdad ni siquiera lo sentí como un tratado religioso. O sea, es una novela, es una obra muy interesante que si bien es larga, tiene 1000 páginas, te va a gustar mucho, te va a hacer reflexionar mucho de muchas cosas, te va a también crear un poquito de virtud, porque aquí los protagonistas, los Pandavas, son seres muy de rectitud, de virtud, de honor, y hay muchas cosas que te hacen reflexionar, la verdad. Por eso es que este libro está ahorita en ese top, porque me hizo volverme más creyente, más religioso, más que todo más espiritual y creer en la entidad de un Dios superior. Entonces pues eso, por eso es que está en ese top el Mahabharata de Vyasa. Número 9. Vagabond Takeiko Inoue. Un manga basado en la vida del legendario samurái Miyamoto Musashi, adaptado a la novela de Eiji Yoshikawa. A través de una narrativa visual intensa, la historia explora el camino del guerrero, el crecimiento interior y la búsqueda del propósito a través del combate y la soledad. Y pues sí, acá tenemos a Vagabond. Si bien no es un libro como tal, es un manga, Dios mío, sí que me hizo pensar, sí que me hizo reflexionar y sí que está afectando mi vida ahora mismo de una forma bastante, pero bastante positiva. Si bien el manga fue inspirado en la novela original de Eiji Tokishiwa, que actualmente me estoy leyendo porque me encantó el manga y ya casi me lo acabo, pronto reseñar el mismo. Fue un manga que me hizo cambiar mucho mi perspectiva, mis hábitos también. Uno diría que, uy, ¿cómo así que un libro de un manga cambiando tus hábitos? Efectivamente lo está haciendo, me está cambiando mi perspectiva sobre algunas cosas. Me hizo como elegir un camino correcto, un camino del guerrero, un camino de disciplina absoluta. Es una obra en la que se exploran todos los valores del samurái, en que se explora también el concepto de la vida y la muerte, cómo los samuráis aceptan la muerte y pelean con ello, el honor, el problema de la lujuria, cómo la lujuria puede acabar con los hombres, cómo puede volver a un hombre en un animal, en un monstruo. Es una obra que verdaderamente me dio la perspectiva sobre muchas cosas, es una obra que me está cambiando la vida de una forma impresionante y por eso es que merece estar en este puesto, a pesar de que es una obra que literal fue la última obra que me leí de manga. Me encantó de principio a fin, precisamente por el autor. Desafortunadamente no la ha acabado, creo que han pasado como unos 10, 5 años desde el último tomo que sacaron y no lo planea continuar según veo. Por lo cual, debido a que está pues basado en el manga de Eiji Toshikawa, decidí leerme la obra magnánima, la novela, que pues tiene 1000 páginas, pero sin embargo me gustó tanto el manga que decidí leerlo. Y pues ya voy en la página como 600, son como 1000, entonces vamos ya bastante avanzados, ya casi lo vamos a acabar. Y la verdad, me está encantando y también pronto verán reseña del mismo. Así que les recomiendo encarecidamente leer a Vagabond de Takeiko Inoue. Bonus. El extranjero de Albert Camus. Novela publicada en 1942, esta novela existencialista narra la historia de Meursault, un hombre que vive sin emociones aparentes y cuya indiferencia ante la vida y la muerte lo lleva a un destino inevitable. A través de él, Camus plantea preguntas sobre el sentido de la existencia y la lógica del absurdo. Tenemos también aquí al El extranjero, otro libro que si bien no es que me haya cambiado mucho la vida, podría haber sido cambiado con La insoportable levedad del ser, ya que ambos manejan un tema bastante singular que es la absurdidad de la vida, el absurdismo como tal, el movimiento. Este fue un libro que yo compré en el aeropuerto yendo para Nueva York. Decidí comprarlo para tener algo que leer en el viaje y me lo leí en el avión. Me lo leí solamente en el avión. Fue bastante envolvente, yo estaba feliz y me hizo ver una perspectiva de la vida bastante deprimente, bastante absurda. Todo es tan absurdo, tan superfluo. La verdad fue un libro muy bueno. Albert Camus escribe de una forma magistral. En términos de gustos, me gustó mucho más que La insoportable levedad del ser. Sin embargo, La insoportable levedad del ser creo que es un poquito más profundo y tuvo un poquito más de impresión en mí. Pero por eso no podía dejar de pasar esta oportunidad.
con El extranjero de Albert Camus, que lo recomiendo totalmente leer si quieres algo que te haga sentir vacío. Harry Potter, la saga, de J.K. Rowling. Una serie de 7 libros que siguen la vida de Harry Potter, un joven mago que descubre su origen y su papel en una lucha ancestral contra el mago tenebroso Lord Voldemort. Más que una historia de magia, es una saga sobre la amistad, el valor y el crecimiento personal. Bueno, aquí como mención especial tenemos a Harry Potter, en general toda la saga, tengo todos los libros, me faltan solamente algunos de las precuelas, como lo de la serie de Grindelwald y demás, tengo algunos de esos libros, pero me faltan algunos más. También me falta el 8, sí me lo leí, pero tenía una edición que no me gustaba, quería en tapadura, así que pues lo vendí. En fin, ¿por qué Harry Potter? Cambié mi vida porque me hizo viajar a una realidad increíble, o sea, la viciada que me puse con esos libros no fue normal, me lo di los 7 en una semana, fue espectacular. El viaje que tuve, literal me sentía que ya no estaba aquí en el plano terrenal, estaba ya en ese mundo de fantasía. Los personajes muy icónicos, la trama muy interesante. Yo empezaba a las 8 de la noche a empezar a leer el libro y decía, bueno, solamente unas 2 horitas. Eran las 4 de la mañana y seguía leyendo. A ese nivel de obsesión llegué con esos libros. Maravillosos, absolutos, muy buenos. No están en el principal porque como tal, pues que me hayan cambiado la vida no, pero lo que me hicieron sentir fue tan grande que creo que merecía una mención especial. Cuentos esenciales, Guy de Maupassant. Una recopilación de relatos del maestro francés del cuento realista del siglo XIX. Sus historias suelen girar en torno a la naturaleza humana, el deseo, la moral, la guerra y las contradicciones de la sociedad, todo con un estilo conciso y cargado de ironía. Y por último, la mención especial para mí más importante, Cuentos esenciales de Guy de Maupassant. ¿Por qué tengo esta mención de este libro tan grande? Creo que es de los libros más largos que me he leído en mi vida. Básicamente mi padre, que en paz descanse, cuando estaba con vida me había contado que él había hecho un ensayo en su universidad, ya que él estudió idiomas, lenguas. Había hecho un ensayo respecto a un cuento específico de este autor de Guy de Maupassant, el cual se llamaba Bola de Cebo. Yo en su tiempo había comprado esto porque me ha llamado mucho la atención eso que hablaba mi padre. Y resulta que en esta recopilación de cuentos, esta antología, por decirlo así, estaba ese cuento, Bola de Cebo. En efecto, aquí está. Acá, Bola de Cebo. Justo al mes de que mi padre hubiera fallecido, dije, necesito algo que me haga como traer a la vida una vez más. Necesito leer lo que él tanto le dedicó pasión en su tiempo universitario. Y me conmovió mucho. La historia como tal es la historia de una pobre prostituta que en épocas de Francia y recién como en la guerra que hubo con los alemanes y demás, a la pobre pues prostituta le hicieron un montonazo de malas jugadas a pesar de que ella era de buen corazón. Y pues acabó siendo básicamente vendida. O sea, es un cuento muy trágico, la verdad. Pero me recordó mucho lo de mi padre, me recordó mucho a él. Y pues no es que me haya cambiado la vida, pero pues me permitió traerlo un momento más aquí al planeta Tierra, al plano terrenal. Pero es que es un libro que tiene mucho significado para mí. Obviamente no solamente me leí ese relato, también me leí toda la obra como tal. Fueron épocas distintas. El relato me leí como unos 10 relatos en un mes, lo dejé y como a los 5 meses volví a leer los otros relatos. Entonces pues sí, la verdad es un libro que tiene mucha importancia para mí. Si no me cambió la vida, me trae muchos pensamientos, un cúmulo de emociones impresionante y pues nada. Esto es el fin. Estos libros no solo cambiaron la forma en que leo, cambiaron la forma en que vivo. Algunos llegaron en el momento justo, otros me acompañaron en silencio hasta que pude entenderlos. Si alguno de estos libros también marcó tu vida, cuéntame en los comentarios. Y si aún no los has leído, tal vez este sea el momento adecuado para hacerlo. Soy Felipe Ruiz 99 y nos vemos en el siguiente video.